Grabando la clase ahora. Bien, estamos grabando, entonces ahora comparto pantalla y aquí tengo un problema preparado para resolver hoy día. Bien, ¿se ve la pantalla, jóvenes? ¿Sí, no? Sí, sí. Perfecto. Ya, este es el problemita. A ver, vamos a leerlo, pero antes, bueno, leamos el problema. Ese es un problema, dice así, ¿no? Calcule para la armadura de la figura adjunta los esfuerzos producidos en los elementos DF. Voy a cerrar mi puerta y mi ventana para que no entre bulla. Permítame un segundo. Y ahora sí. Ya. Calcule para la armadura de la figura adjunta los esfuerzos producidos en los elementos DF. Aquí está el DF y CE. Aquí está el CE. O sea, son varillas, digamos, ¿no? O sea, cuando dicen los esfuerzos, está pidiendo la tensión normal. ¿Ya? La pregunta en otras palabras es, calcule la tensión normal en la varilla DF y en la varilla CE. El área transversal de cada elemento es de 1200 milímetros cuadrados. Indique si las barras trabajan a tracción o compresión. Además, calcule los alargamientos o acortamientos, obviamente, de ambas barras. Y tenemos como dato aquí el módulo de elasticidad del acero. Aquí hay un error, ¿ves? Esto es por 10 a la 6. Ya no sé cómo he hecho los cálculos, pero debe ser por 10 a la 6. ¿Qué pasa? Que son barras de acero, 2.1 por 10 a la 6. No sé por qué le puse por 10 a la 2. Y de todas maneras, los cálculos tienen que estar con 10 a la 6. Bien, ya, para empezar, hay que sacar las reacciones en el punto A y en el punto F. Y eso es física básica, ¿ya? Entonces voy a aumentar el tamaño, o si no, ahí nomás. ¿Qué tamaño tiene esto? 100%, un poquito más grande lo voy a hacer. 160, ya. Entonces, lo que hay que hacer primero es calcular la reacción en A y la reacción en F. O sea, calcular las fuerzas externas. Esto se calcula con conocimientos de física básica, estática. Entonces, vamos acá anotando. Decimos, primer paso, se determinan las fuerzas externas que actúan en el sistema. Y acá estoy mostrando ya el diagrama de cuerpo libre. Ya, este es el diagrama de cuerpo libre. Voy a colocar acá. Este es el diagrama. De cuerpo libre. Ya. Bien. Aquí están actuando una fuerza de 10.100 y 20.300 que apuntan hacia abajo. Entonces hay una reacción en A y una reacción en F por la tercera ley de Newton. A esa acción hay dos, a esas acciones hay dos reacciones. Y para ello ocupo sumatoria de momentos. ¿Ya? Tomo un momento en el punto A para sacar la reacción en F. Entonces tomo una ley de signo, digo los torques que giren en sentido horario positivo, ¿ya? Y los que giren antihorario negativo. O también puede ser al revés, ya no importa, porque al final va a salir la misma reacción. ¿Ya? Entonces, aquí voy a tomar en cuenta, si tomo un momento en el punto A, va a ser este torque debido a 10.100 es un torque positivo por 4 metros. Luego 20.300 por 7 metros, ambos positivos. Reacción en F va a ser un torque negativo. ¿Cuánto es su brazo de palanca? 4 más 3 son 7, más 3, 11 metros. Entonces aquí voy anotando, ¿no? 10.100 sí por 4. Aquí está, 10.100 por 4, más 20.300 por 7. 20.300 por 7. Y finalmente, esta reacción en F está girando en sentido antihorario negativo, menos RF por
¿Por qué le puse 10 metros? Ah, está bien, pues no. 4 Está más 3 son 10. Sí, sí, pensé que este era 4. Entonces, efectivamente es 10 metros. Y de aquí despejo o despejamos la reacción en F, ¿ya? Entonces, esto que es negativo pasa con positivo, el 10 que está multiplicando pasa a dividir. Ya está. A ver, saque su calculadora. ¿Cuánto sale esa reacción en F? A ver, los espero, jóvenes. Vayan calculando. Saque su calculator. 18.250. A ver si es cierto. Perfecto. A mí Está también. bien calculado, digamos. Bien, entonces, ya. Ahora calculo la reacción en A. Y igual tomo momento en el punto F. Aquí. Tomo momento en el punto F. Entonces, según la ley de signo del momento, 20.300 negativo por 3 metros, menos 10.100 por 6 metros y más RA por 10 metros. Eso está aquí. Aquí está, ¿no? 10.100 por 6, 10.100 por 6. Ah, perdón, a ver, ¿dónde es esto? A ver, estábamos haciendo. Aquí estamos tomando momento en F. Aquí en F. Repito, comenzamos con este 20.300 por 3. ¿Ve? Negativo, sí. Luego, menos 10.100 por 6. Menos 10.100 por 6. Y por último, el torque de la reacción A es un torque positivo, RA positivo por 10 metros. De aquí se despeja la reacción en A. Entonces, estos que son negativos lo paso al otro lado con positivo y de ahí el 10 que está multiplicando lo paso a dividir. Ya está despejado. A ver, calculen cuánto sale la reacción en el punto A. A mí me sale Esto, 12.000. esto también lo pude haber calculado aplicando su motriz de fuerzas vertical. Ya, también se pudo calcular con eso. Pero lo he sacado por momento, por estrategia. ¿Cuánto sale la reacción en el punto A? 12.150. 12.150. 12.000. Perfecto. Ya tenemos las dos reacciones externas. Y ahora acá hago lo siguiente. Hago una prueba. Y la prueba es la siguiente. Ocupo su motor de fuerzas verticales. En el punto A es 12.150 positivo. Hay una fuerza negativa de 10.100, otra fuerza negativa de 20.300 y una fuerza positiva de 18.250, la reacción en F. Entonces, a ver, calculen este primer miembro, tiene que ser igual a 0. O sea que las sumotrices de fuerzas verticales lo vamos a ocupar para hacer la prueba. Sí, es igual a 0. Sale igual a 0. ¿Sale 0? Sí. Ya. Sí, Entonces, 0 igual a 0, proposición verdadera. Quiere decir que hemos calculado bien nuestra reacción en A y nuestra reacción en F. Bien, punto aparte. Ya, el segundo paso ya se determinan las tensiones. Las tensiones o los esfuerzos, digamos, ¿no? Y también los alargamientos. Ya, entonces la primera parte es física básica, calcular la fuerza externa. Ahora sí entramos ya a resistencia de materiales. Una de las preguntas es calcular la tensión. A ver, permítame. La tensión en DF y CE. La tensión en DF y CE. Ya. Bien. Para calcular la tensión en DF, puedo trabajar en este nudo, en el nudo D o en el nudo F. Tengo esas dos opciones. Porque en el nudo F aparece esta barra. En el nudo E también aparece esta barra.
Ahora, el drama es que si yo trabajo en el punto D, van a haber varias fuerzas. Una fuerza BD acá, una fuerza DC, una fuerza DE, una fuerza DF. 1, 2, 3, 4 fuerzas. Se complica la figura. En cambio, si yo elijo el nudo F, solamente van a haber dos fuerzas internas, digamos. La fuerza interna de la barra DF y la fuerza interna de la barra EFE. Ya. En concreto, esa tensión, repito, se puede calcular en el nudo A, trabajando en el nudo A o en el nudo F. Mejor en el nudo F. ¿Por qué? Porque hay menos barra. Ya. Entonces, vamos acá al segundo paso. Ya. Dice, se determinan las tensiones y los alargamientos. Entonces, elijo el nudo F. Aquí está el nudo F. Aquí elijo el nudo F. Ahí está. ¿Ya? O sea, ya para calcular la tensión, trabajo con las fuerzas externas y las fuerzas internas. Como este sistema, este reticulado, está siendo sometido a estos 10.100 y 20.300, esta barra de DF, y como acá la fuerza RF apunta hacia arriba, esta varilla DF está trabajando a compresión. Trabaja a compresión. Eso implica de que sus fuerzas internas apuntan hacia afuera. Entonces, aquí está dibujada, por ejemplo, la fuerza DF, que está con color rojo. A ver, voy a aumentar el tamaño para que puedan visualizar mejor. Entonces, estamos trabajando en el nudo F. Ya. Bien. Entonces, repito, acá las fuerzas internas apuntan hacia afuera de la varilla DF. Y me enfoco en este nudo, ¿ya? Aquí hay una fuerza oblicua, esa es la fuerza de la barra DF, ¿ya? Eso hay que descomponerlo, O sea, aquí hay un ángulo alfa. Entonces, con respecto a alfa, esta componente horizontal que apunta a la derecha va a ser fuerza de la barra de F por el coseno con respecto a este ángulo. Y la fuerza vertical que apunta hacia abajo va a ser fuerza de la barra de F por el seno de alfa. Ya, esto es física básica, digamos, esa parte también, sí. Una vez que se ha descompuesto ese vector, hay que descartar, digamos, ¿no? Y esto ya nada que ver. Yo acá le voy a poner dos rayitas indicando que ya se descarta ese vector. Ya está descartado. Entonces vamos a trabajar en este nudo con solamente cuántas fuerzas, bueno, eso es la varilla DF. Ahora la varilla EF, esta varilla de acá, también está siendo, bueno, esta está siendo traccionada, porque 20.300 apunta hacia abajo, RF apunta hacia arriba, entonces esta varilla EF está siendo traccionada, por tanto, sus fuerzas internas apuntan hacia el centro. Aquí he dibujado dos fuerzas azules que apuntan hacia el centro. Entonces, se observa que en este nudo F hay dos fuerzas verticales, esta reacción F, que es equivalente a fuerza de F por seno de alfa, y tengo otra fuerza horizontal, dos fuerzas horizontales. La fuerza de F por coseno de alfa va a ser igual a la fuerza de la barra FE. Ya. Entonces, hay dos fuerzas verticales y hay dos fuerzas horizontales. Aplicamos sumatoria de fuerzas verticales y sumatoria de fuerzas horizontales en el nudo F. Se descarta aplicar un momento en el nudo F porque estas fuerzas son fuerzas concurrentes, no tiene sentido aplicar torque o momento, ¿ya? Entonces, bien. Ahora, pero este ángulo alfa lo voy a determinar tomando en cuenta el triángulo FED. Acá tengo un triángulo rectángulo. Conozco su cateto. Este cateto vale 3 metros, este vale 4. Entonces, puedo calcular, en base a eso, el seno de alfa, este ángulo alfa, alfa. Calcular el seno de alfa y el coseno de alfa. Ya, entonces acá estoy haciendo ese trabajo en el triángulo FED.
como conozco este cateto que vale 3 metros y conozco este cateto que vale 4 metros, esta hipotenusa lo calculo por el teorema de Pitágoras, ¿no? Que dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Entonces acá, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Este sería df al cuadrado. Ese cuadrado pasa como raíz cuadrada. Ya. ¿Cuánto sale esa hipotenusa? Tomando en cuenta estos dos catetos. A ver, calculen. 5. 5. ¿Cuánto? 5. 5. Ya tenemos entonces la hipotenusa. Ahora podemos sacar el seno de alfa, que va a ser igual, el seno de alfa va a ser cateto opuesto, que es 4, sobre la hipotenusa que vale 5. Entonces, seno de alfa, 4 quintos. Aquí está. Seno de alfa, 4 quintos. Ahora, el coseno de alfa, tomando en cuenta el triángulo, va a ser cateto adyacente, que sería 3 metros, sobre la hipotenusa, que sería 5. Entonces, coseno de alfa, 3 quintos. 3 quintos. Listo, ya tengo. Ya tengo entonces. Ahora, si yo quiero de ahí, puedo despejar ese alfa, pues sería arco seno de 4 quintos y calcularía, digamos, el ángulo. O sea, pero no va a ser necesario porque lo vamos a dejar todo en función del seno de alfa y coseno de alfa. Pero si quieren calcular el ángulo, simplemente despejar, ¿no? Alfa va a ser igual al arco seno de 4 quintos y ya tenemos el ángulo. Ya. Aplico entonces ahora sumatoria de fuerzas verticales. Repito, solamente hay dos verticales. Esta RF que es positiva y esta componente vertical, fuerza de F por el seno de alfa, ¿ya? Que apunta hacia abajo y es negativo. Entonces, aquí está. Esa es la fuerza en F. La fuerza en F que apunta hacia arriba, cuya magnitud es 18.250. Aquí estoy colocando 18.250. Ahí está. Ahora, menos la fuerza de la barra de F por el seno de alfa. O sea, son solamente esas dos componentes, ¿no? Esta fuerza RF y esta componente vertical. Nada más. Igual a 0. Igual a 0. Ya, esto lo voy a poner en rojo, en negro, porque no imprime, digamos. O sea, se va a ver feo en la impresión. Lo voy a poner con color negro nomás, listo. Ya, bien. Entonces, de aquí bueno, este seno de alfa, aquí está, es 4 quintos. Entonces, copio lo mismo, nada más que acá, en vez de ponerle el seno de alfa, le pongo 4 quintos. Ahí está. Y de ahí despejo la fuerza de la barra DF, que me va a servir para calcular el esfuerzo o la tensión. Entonces, esto que es negativo pasa con positivo, ¿sí? El signo que está dividiendo pasa a multiplicar a estos 18.250 y el cuarto que está multiplicando pasa a dividir. Ahí está, ¿ya? Ahora, saquen su calculador, calculen cuánto vale eso. $22.812,5. 22.812,5. A ver, permítame un ratito. A ver, ¿cómo dijo? ¿Qué dijo? 22.812,5. Vamos a ver si tiene razón Peña. Es correcto. Y bueno, me sale a mí en quebrado. A ver, no lo he calculado yo. Lo que pasa es que, a ver, no sé, sale lo mismo. Sí, ingeniero, sale lo mismo. Ya, prefiero ponerlo así. Claro, 45.000 dividido entre 2, casi 22. Ya, está por ahí. Pero sale eso, ¿no? Prefiero ponerlo así que con decimales, porque cuando tiene decimal y tiene, digamos, si es un número irracional y tiene 600 decimales, al tomar 2, 3, 4 hay un cierto grado de error. Y si tomamos así como está ahí, 0 error. Ya. Entonces, calculada la fuerza de la barra DF, calculamos el esfuerzo o la tensión normal, que sería la fuerza sobre el área. El problema dice que todas estas varillas tienen una sección de, dice, a ver, de 1.200 milímetros cuadrados.
Entonces me voy aquí abajo, donde está, y lo dividimos. Ya, acá voy reemplazando la fuerza que hemos obtenido, lo divido entre 1200 milímetros cuadrados. Y digo, 1 centímetro tiene 10 milímetros, elevo al cuadrado a ambos lados, para que estos milímetros cuadrados con estos milímetros se simplifique y me dé la tensión en kilogramos fuerza sobre centímetros cuadrados. Y ojo, esta varilla de F está siendo comprimida, ¿sí? Por eso le he puesto acá compresión. ¿Cuál es la magnitud del esfuerzo de compresión? A ver, calcule. ¿Cómo es, jóvenes? A ver. $45,625 sobre 24. A ver. Efectivamente. Así que si ustedes quieren lo pueden poner en decimales, porque ya este es el último cálculo, digamos, ¿no? Bien, ahora, ya tenemos la tensión, ya tenemos el esfuerzo, nos falta el alargamiento. En este caso, como está siendo comprimido, esta varilla de acá, esta varilla DF, está siendo comprimido, calculamos el acortamiento. Y el acortamiento es la fuerza, me estoy quedando sin tiempo, jóvenes, tenemos ya. Entonces, el acortamiento sería la fuerza longitud, el área por el módulo. Se sabe que la fuerza sobre el área es la tensión, ¿no? Entonces acá yo he puesto, para no, se puede reemplazar acá todo, pero para aprovechar este cálculo de la tensión, digo, la fuerza sobre el área es la tensión de la barra de F. Y nomás esa fuerza sobre área, le pongo tensión, lo multiplico por la longitud y lo divido entre el módulo. Entonces de ahí voy reemplazando y está reemplazado ya aquí. La longitud lo hemos calculado, vale 5 metros, lo que se calculó por el teorema de Pitágoras. Ah, aquí está el problema entonces ya. Lo que pasa es que, a ver, permítanme, voy a ver es que este problema lo he sacado de un libro. Voy a ver si efectivamente es por 10 a la 2 o por 10 a la 6. Voy a hacer un chequeamiento. A ver, permítanme un segundito, jóvenes. Un minutillo. A ver, vamos a ver. Para dejarlo nomás por 10 a la 2 o ponerle 10 a la 6. A ver, ¿qué dice acá? Ah, no dice nada, digamos. Lamentablemente, lamentable. Ya, lo que pasa es que el problema no pedía, digamos, alargamiento, yo le aumenté, digamos. Bueno, en este caso acortamiento. Ya, a ver, voy a ver qué dice acá, si dice acero. Si dice acero. Voy a chequear, permíteme un momentito, joven. O sea, no pedía el acortamiento. A ver, calcula ya, no, en ninguna parte dice que es acero. Ya, si yo le pongo por 10 a la 6, es acero. Ya, entonces acá, como esto es un problema de la vida real, y estos reticulados se hacen de acero, se los suelda. Entonces, pongámosle nomás como tiene que ser. ¿Ya? Pues es un problema de la vida real. Le vamos a poner por 10 a la 6. ¿Ya? Aquí, una pequeña modificación. Ya, calculen entonces. Y claro, ahí hago la conversión. Digo que un metro tiene 100 centímetros para que estos metros se simplifiquen. Y estos kilogramos fuerzas con centímetros cuadrados también se simplifiquen y me va a quedar en centímetros. Entonces, este resultado que hay acá no está bien, digamos, ¿no? Porque esto está con 10 a la 2 y lo vamos a hacer con 10 a la 6, porque esto es un reticulado de acero. Ya, entonces, este resultado no es el adecuado, digamos. Ya. Pero el resultado está bien. Está con bien, 10 a la está bien. Sale este resultado, hijo. Ah, Sale sale el ese. resultado. Ya, pero entonces,
Bueno, legalmente es 10 a la 6, ¿no? O sea, que cuando hicimos el cálculo, este problema lo he hecho el semestre anterior. Y claro, les hablé de a 0 a 0 a 0. Entonces, bueno, los alumnos han tomado en cuenta que 10 a la 6. Yo me equivoqué al ponerle 10 a la 2. Bueno, nadie me hizo ver ese error. Pero bueno, el problema de a 0 y el a 0, este es su módulo. 2.1 por 10 a la 6. Entonces, está bien este acortamiento, ¿sí? Ya tenemos entonces resuelto el esfuerzo y el acortamiento de la varilla de F. Ahora calculamos en este caso sería el esfuerzo de la barra EF y también su alargamiento. Ya. Y claro, podemos trabajar en el nudo F o en el nudo E, pero si trabajamos en el nudo E nos complicamos la vida porque va a haber una fuerza CE, una fuerza ED, una fuerza EF. Hay 3 fuerzas acá, internas. En cambio aquí hay 2 nomás. Entonces mejor en el nudo F. Aplicamos sumatoria de fuerzas horizontales en el nudo F para sacar esta fuerza de la barra FE. ¿Ya? Entonces, seguimos en el nudo F por estrategia, ¿ya? En el nudo F, ¿ya? Y decimos lo siguiente. Menos, o sea, esta fuerza apunta hacia la izquierda, ¿no ven? Menos la fuerza de la barra CE, ¿ya? Aquí está. Menos la fuerza de la barra FE, que está con celeste, digamos, ¿no? Y va a ser positivo más la fuerza de F por el coseno de alfa, igual a 0. Tan solo son 2 fuerzas, ¿ya? Entonces, aquí está. Esto es que apunta a la izquierda y esta es la fuerza de la barra. A ver, permítame, ¿dónde estábamos? A ver, un ratingo. Ya. Estoy en este nudo. Ya, estoy en el nudo. Bueno, acá yo he hecho en otro nudo, lamentablemente lamentable, pero al final va a salir lo mismo, pero mejor es aquí, digamos, ¿no? Mejor es acá. A ver, permítame. Entonces, acá. Estoy haciendo el nudo F. Aplico esto de acá. Control C, Control V. Ya digo, sumatoria de fuerzas horizontales. Teníamos esta fuerza de la barra FE, sí, ahí está. Estoy haciendo en el nudo F ya. Ahora, más hay una fuerza de la barra DF, la componente horizontal, que vale esto de acá. Esta es la componente horizontal. Lo copio, ¿ya? Y lo prendo acá. Seguimos en el nudo, repito, en el nudo F. Ya está. Igual a 0, ¿ya? Entonces, de aquí se despeja la fuerza de la barra que estamos buscando. La fuerza de la barra FE, digamos, ¿sí? Ya, entonces, sería... Esto lo mando con positivo. Todo es positivo, ¿ya? Y ahora, esto de acá, un copy y un paste. Y ya está. Ahora, ahora voy reemplazando, pues, ¿no? Control C, Control V, ya voy reemplazando. Esta fuerza de la barra DF lo tenemos su magnitud. Aquí está, DF. Control C. Ya. Upsa. Aquí lo reemplazo. Y ya está. Y el coseno de alfa ya fue determinado. Aquí está arriba, lo hemos puesto. Era 3/5. Ah, era que lo copie, ¿no? Para anotar 3/5. A ver, sacan su calculadora. Ya.
Aquí. Ya, ¿cuánto sale estos jóvenes? Entonces, por ejemplo, yo acá el semestre anterior hice en el nudo E, ya, pero acá lo hice en el nudo E, pero mejor en el nudo F de una vez, digamos. ¿Cuánto sale esta fuerza, jóvenes? 13.687.5. ¿Con decimales? No sale así. 13.687.5. Exacto sale. Sale 27.175. Sí. 13.000, ¿cuánto? En fracciones es 27.375,2. Sobre 2. Ahorita se va a cortar el... Dígame pues en quebrado, ¿no? Si estamos haciendo en quebrado. Ya, ¿cuánto sale el numerador? 27.375. Ya, ¿sobre cuánto? Sobre 2. Sobre 2. ¿Está bien así? Ya. Listo, antes que Sí. se vaya, antes que nos bote el zoom. Entonces ya tenemos esta fuerza. Fíjense que es la misma que he sacado en el nudo E, acá. Es lo mismo, me va a salir, mire. Sale lo mismo, ¿eh? Solo que aquí en el nudo E es más largo, en cambio en el F es más corto, ¿ya? Ahora, esto hay que dividirlo entre el área. Listo, ya está, digamos. Lo reemplazamos acá. A ver, y sacamos la tensión. Está reemplazado aquí y haciendo cálculo ya aritmético le va a salir esa tensión. Y para calcular, en este caso,